Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, hoy con un programa que tenemos una deuda histórica, decíamos Fausto y yo a la hora de programarlo, y es sobre Palestina. Y también, ya que hubo elecciones hace poco, y es imposible dividir Palestina de Israel, también vamos a profundizar en la segunda parte del programa en el estado actual en Israel. ¿Verdad? ¿Qué está pasando después de las últimas elecciones en que tenemos de nuevo como primer ministro a Netanyahu? A pesar de sus condenas por corrupción, y ya no un Netanyahu de derecha y centro, sino un Netanyahu de total derecha. Vamos a ver eso en la segunda parte. En la primera es ese terrible historia de Palestina de los últimos 80, 90 años, un conflicto que ha hecho diezmar totalmente a un pueblo. La mayoría vive en el exilio o en campos de refugiados, y los que quedan al interno de Palestina, los jóvenes sin esperanza de un futuro. Esa Palestina a la que nuestra generación, la de Fausto y mía, llevamos en el alma porque seguimos los conflictos muy de cerca en los años 60, 70, 80. Esa Palestina ha sido olvidada en los últimos tiempos, ya como que el mundo se resignara a que fuera esa la realidad de un pueblo sin esperanza, de un pueblo sin suministros básicos en muchas partes de su territorio, y de un pueblo viviendo 60, 70 años en campos de refugiados o en una diáspora por el mundo. Bueno, esa es la realidad de Palestina. Bienvenido, Fausto. Buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. De nuevo, es un placer verte, No de lo pero que no, vamos a hablar. no de lo que voy a hablar. Pero bueno, pocas cosas son tan contrastantes y contradictorias como el establecimiento del Estado de Israel y la tragedia del pueblo palestino. Es difícil analizar esta situación y conservar la ecuanimidad. De hecho, se puede buscar algún grado de objetividad al hacer el análisis y vamos a tratar de hacerlo, pero eso de ninguna manera puede significar una posición neutra. Pero, como Mimi me ha aconsejado, voy a tratar de ser equilibrado y establecer los hechos básicos que nos permitan, por lo menos, entender las contradicciones que existen en estos momentos. Comencemos entonces con el pueblo judío. Durante 2000 años el pueblo judío ha sido un pueblo perseguido. No comenzar con esta afirmación apodíctica sería esconder un elefante en la sala de cristal del cristianismo occidental. Tras 5 meses de feroz asedio, en el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos. No quedó piedra sobre piedra. Su población sobreviviente fue esclavizada. Dispersos en el imperio, los judíos iluminaron de dolor la palabra diáspora. Y con esa palabra apenas comenzaba entonces la cadena de persecuciones, despojos y torturas que marcaron su historia por 2000 años. Después de Constantino, la persecución se volvió cristiana. Se bautizó la ideología del antisemitismo cristiano. Eso señala al pueblo judío como responsable del suplicio de Cristo. Mira vos. Así es. Sobre esa base, Jesús era judío, además. sí. Y solo en un evangelio, en el de Mateo, aparece la frase esa famosa de caiga sobre nuestra sangre, sobre la sangre de nuestro pueblo. Bueno, sobre esa base de supremacismo religioso cristiano, nacieron los pogroms, siguieron saqueos, expulsión de tierra, sistemática persecución. Y bueno, su último capítulo fue el nazismo, que asumió esa tradición antisemita cristiana y produjo el genocidio de 6 millones de judíos. Bueno, esa cadena real de sufrimiento nació también la ideología nostálgica del retorno. Lo sobrevivió todo. A finales del siglo XIX,
una respuesta nacionalista judía organizaba la nostalgia contra el antisemitismo con la palabra sionismo, que buscaba establecer un estado para los judíos en las tierras originales de donde fueron expulsados por los romanos, en Palestina. Pero esa tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo ya estaba ocupada desde hacía 1500 años por árabes y otras comunidades musulmanas, y había sido conquistada desde el siglo XVI por el Imperio Otomano. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, el sionismo comenzó entonces a comprar tierras ahí, a llevar colonos ahí, y cuando en 1919 se desintegró el Imperio Otomano, el Reino Unido, que quedó a frente de un protectorado de Palestina, por mandato de las Naciones Unidas, vio con buen ojo que llegaran judíos. Hay toda una historia de cómo Rothschild convenció al gobierno británico de que fomentara eso. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, Hitler al poder en Alemania, y con él la más feroz persecución de judíos de toda la historia. El sionismo llevaba a Palestina a los judíos que lograban escapar. Luego vino el Holocausto. 6 millones de judíos murieron en los Vernichtungslager, los campos de destrucción. Al final de la guerra, centenares de miles de sobrevivientes estaban sin hogar. El sionismo encontró eco humanitario en todas partes. Y los ingleses que todavía administraban Palestina permitieron que ola tras ola de asentamientos judíos llegara a Palestina. ¿Quién no va a recordar la famosa película Éxodo, verdad? Pero esta vez llegaban como conquistadores. El libreto, Mimi, había cambiado. Hay un pequeño elemento, nada más que quería añadir a toda la historia que hiciste, y es que, bueno, palestinos vivían desde antes, no solo la llegada de los árabes posterior, conviviendo con los judíos antes de la diáspora. Son los famosos filisteos de la Biblia, ¿verdad? Los moradores de Canaán, o sea, que vivieron juntos desde antes. Perdón, pero... Es correcto, es correcto. En realidad vivieron juntos antes y vivieron juntos después, porque cuando comenzó el sionismo, más o menos convivían en una relativa armonía. Fue relativa. El sionismo era un poquito violento y formó varias organizaciones terroristas en esa época. Pero como la opinión occidental está bajo el shock del horror de los campos nazis de exterminio, para resolver el problema de los judíos desplazados, las Naciones Unidas, la comunidad internacional, se sintió autorizada a dividir Palestina. No fue una decisión pacífica. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una famosa resolución, creo que fue la 181, que disponía la creación por la fuerza, por la fuerza de la arrogancia, de un Estado judío en la mayor parte del territorio de Palestina. Pero no es solo por dolor de lo que había pasado en los campos de concentración y la vergüenza. También de alguna manera se eliminaban el problema judío en toda Europa y no tener que recibir grandes multitudes de refugiados en otros países en América. ¿Ya? Es decir, había claro. Claro, había razones económicas y políticas detrás de eso, por supuesto, pero la realidad es que el mundo estaba bajo un shock. Sí, claro. Y entonces, aprovechando eso, a los judíos, qué sé yo, aproximadamente unos 300.000 judíos, que eran la cifra que habían llegado en esos momentos, le fue concedido el 56% del territorio habitado por más de 3 millones de palestinos, de árabes, que tuvieron que conformarse con el 44% restante supuestamente destinado para que ellos hicieran ahí un Estado árabe. Jerusalén y Belén quedaron fuera de la partición como zonas internacionales. Los árabes rechazaron esa decisión y los judíos ya en Palestina
se impusieron por la fuerza. De hecho, habían venido haciendo actos terroristas terribles, incluso masacres en aldeas palestinas desde mucho antes de la decisión de las Naciones Unidas. El Irkun era una organización terrorista de esa época tremenda, ¿verdad? Y ahí Era llegamos, dirigida por quien va a ser después un primer ministro, ¿verdad? Begin, Menachem Begin. lo que siempre sucede. El chiquito que hace bullying en la escuela es un niño agredido en la casa, ¿verdad? Te dice cualquier psicólogo. Es decir, hay algo de eso en la naturaleza humana. El agredido puede convertirse con mucha facilidad en el agresor y justificar muy bien sus acciones, ideológicamente, religiosamente. Sí, es una forma de verlo. Pero en todo caso, el 14 de mayo de 1948 nació Israel y al día siguiente solicitó ser miembro de las Naciones Unidas. Los palestinos, en cambio, no son miembros de las Naciones Unidas ni siquiera Todavía. hoy. Sí. Quedaron apátridas, sin patria. Ya en esos momentos, cuando se decidieron, cuando se declararon la partición, las fuerzas judías habían expulsado a más de 400.000 palestinos del territorio previsto para el Estado judío. Habían ocupado la mayoría de sus ciudades y habían desalojado sus casas y ocupado y desalojado sus tierras y puesto ahí sus colonias. Comenzó la tragedia palestina. Los oprimidos de antes se convirtieron en los opresores de ahora. Esta vez la diáspora sería palestina. 415 pueblos palestinos fueron destruidos. Otros tantos fueron convertidos en pueblos israelíes. Los palestinos tienen una palabra que vos conoces súper bien para describir su tragedia. Le dicen Nakba, que significa en árabe catástrofe. Esa Nakba nunca termina. Y la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Al día siguiente de la declaración de independencia, Egipto, Jordania, Siria, Irak invadieron el territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí que los judíos llamaron guerra de liberación. Ganaron con todo el apoyo mundial Y Estados de Unidos. armas, Estados Unidos y Checoslovaquia y países de socialistas, todo el mundo los ayudó. 750.000 palestinos quedaron sin casas ni tierra. Huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Pero esa, en 1948, sería solo el primer enfrentamiento entre árabes y judíos. En 56, otra vez con ocasión del Canal de Suez, se enfrentó el Estado de Israel con Egipto. Después, en el 67, yo estaba, Mimi, en clases de Derecho en Nicaragua, cuando llegó la noticia que la aviación israelita había bombardeado de sorpresa los aeropuertos de Egipto. Fue la guerra de los 6 días, con una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Y que Israel dejó los territorios de Gaza, Egipto, las arrebató. Y la Cisjordania de Jordania, ¿verdad? Así es, exactamente. Y se quedó con los altos del Golán de Y Siria. los altos del Golán de Siria, exacto. Otro 500.000 de palestinos huyeron. Y bueno, el último conflicto árabe-israelí será la guerra de Yom Kippur en 1973, desde el punto de vista de guerras de Estado, de guerras, eso sigue. Palestina quedó dividida en esos dos territorios separados por 45 kilómetros de distancia. Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Volví a repetir Cisjordania, eso, porque es decir, para los no familiarizados ni con el mapa o el conflicto, el país quedó en dos territorios que no son ni el 30% de lo que tenían, pero son el 22% de lo que se les había 22, dicho. exactamente, ya no Y la son mayor parte desértica. exacto. Y además separados uno y otro por 45 kilómetros. O sea, un país que tiene que pedir permiso para ir a su otra provincia, digámoslo, o a su otro territorio,
¿verdad? Porque va a pasar por territorio enemigo. 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 Bueno, Cisjordania está entre Jerusalén y Jordania. Gaza está pegada al mar y mide 41 kilómetros cuadrados con una extensión de ancho de entre 6 y 12 kilómetros. Una frontera de 51 kilómetros con Israel, 7 kilómetros con Egipto y 40 kilómetros de costa sobre el Mediterráneo. Bueno, la franja de Gaza, capturada por Israel en 1967, la desocupó apenas en 2005, pero la mantiene bajo bloqueo por aire, mar y tierra y restringe el movimiento de bienes, servicios y personas, porque así es, solo pueden irse al mar y cualquier otro movimiento que hagan es en Egipto o en Israel. Entonces está bajo asedio. La franja de Gaza está controlada por Hamas, el principal grupo islámico palestino, que nunca reconoció los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Cisjordania, en cambio, está regida por la Autoridad Nacional Palestina, que, bueno, fue el producto de los acuerdos de Oslo, de los que vamos a hablar después, que es el gobierno palestino reconocido internacionalmente, dirigido por Fatah, organización secular no religiosa. Bueno, son dos nombres, Fatah, Hamas, que surgieron de la larga historia de la resistencia palestina. Pero no vamos a hablar de esas luchas, ni de las intifadas, ni de los asaltos que Israel hizo a Jordania, ni de los bombardeos que tuvo a campos de refugiados. Bueno, sería lejísimo. Pero vamos a hablar de los aspectos que describen la realidad de todos esos territorios, de la construcción del Estado de Israel y la realidad de la situación palestina. El Estado de Israel, de gran dinamismo económico, desarrollo político, tiene más o menos un prestigio democrático y un enorme poderío militar apoyado, sostenido y respetado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos. La realidad palestina es otra, quedó determinada por tres tragedias paralelas, tres tragedias porque no hay una tragedia palestina. La primera tragedia es su diáspora, 10 millones de refugiados palestinos en el mundo, 4 millones repartidos en 58 campamentos en territorios árabes. Esa es una de las tragedias. La segunda tragedia, los palestinos que están en la Franja de Gaza y en Cisjordania, bajo control y asedio israelita. Dos importantes organizaciones de derechos humanos, porque vamos a ser moderados y equilibrados. La organización israelita B'Tselem y la organización estadounidense Human Rights Watch describen la situación de esos territorios y dicen que es un sistema de apartheid. En la misma tierra coexisten, a pocos metros de distancia, poblaciones con derechos diferentes, con diferentes jurisdicciones legales y sin el mismo trato. Esa disparidad obviamente produce los mismos efectos de rebeldía, de búsqueda de justicia y dignidad que producía el apartheid en Sudáfrica. La gran diferencia es que al apartheid de Sudáfrica fue combatido por la comunidad internacional, mientras que los derechos de los palestinos no son reconocidos por nadie. Su resistencia es despreciada y su sufrimiento olvidado. Hay resoluciones importantes de Naciones Unidas siempre diciendo que Israel es agresor, que tiene territorios ocupados, que los derechos humanos de los palestinos están por el suelo, que no están ni tienen agua, ni electricidad, ni escuelas, obligando a crear escuelas en Israel para los niños musulmanes, etcétera, etcétera. Resoluciones de Naciones Unidas que nunca se cumplen, porque además tienen que pasar muchas por el Consejo de Seguridad y ahí está el voto boicot de los Estados Unidos. Entonces, sí, eso no es que no hay palabras, hay voces, pero como decís, voces que no, se las lleva el viento. Así es, tenés toda la razón. La tercera tragedia de los palestinos es la tragedia de los palestinos que viven en Israel como ciudadanos de segunda categoría,
en barrios de bajo nivel de servicios públicos, sin infraestructuras, con total negativa de que ellos puedan construir viviendas, relegados a barrios superpoblados y empujados sistemáticamente al exilio por la presión de la colonización judía. 20% de la población de Israel. No es un número chiquitito, o de Jerusalén, perdón, puedo estar equivocada. ¿Verdad? No, no es un número, Sí, es una minoría, no, pero es una minoría grande. y enorme. La sociedad árabe que vive en Israel está siendo sistemáticamente expulsada. Bueno, sería interminable tratar de explicar los procesos de lucha de estas poblaciones por sus derechos, las organizaciones civiles y políticas que han organizado, las luchas que han tenido, la manipulación que han sufrido por parte de sectas religiosas, esta vez de fanatismo islámico, el olvido de organizaciones de derechos humanos, pero también olvido de los gobiernos democráticos que defienden el status quo impuesto por Israel. Añadir además que hay organizaciones civiles israelitas que han peleado, judías, que han peleado durante años por los derechos de los árabes en Israel y porque Israel cambie su política hacia Palestina. Es justo decirlo, organizaciones fuertes, valientes, que han tenido voz por muchísimos años. Ahora vamos a ver. Tremendo valor se requiere para eso, pero bueno, en 1967, justo después de la Guerra de los 7 días, el general Charles de Gaulle dijo algo impresionante. Dijo, después de la guerra, ¿verdad? Que después de que tomó todas estas cosas, Israel dijo, va a organizar en los territorios, déjame leerlo, que tomó una ocupación que no podrá mantener sin opresión, sin represión y sin expulsiones. Entonces, aquí dice De Gaulle, vendrá inevitablemente una resistencia contra ella y entonces, sigue De Gaulle, también necesitará Israel calificarla de terrorismo. Y más recientemente, el 13 de mayo de 1922, Alexandra Ocasio-Cortez, la famosa representante de New York en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dijo por Twitter, al hablar solo de acciones de Hamas que son reprobables y negarse a reconocer los derechos de los palestinos, Biden está reforzando la idea errónea de que los palestinos están detrás de este ciclo de violencia. Eso no es un lenguaje neutral. Biden dijo, Alexandria Ocasio-Cortez se pone del lado de un bando, el de la ocupación. Bueno, luego está la realidad política de Israel, que vamos a hablar tal vez en el segundo momento, pero digamos en este momento que si no se toma en cuenta la discriminación que ejerce contra los palestinos, Israel ha construido un sistema político que la gente estima como democrático. Pero es imposible construir un país realmente democrático sobre semejante nivel de opresión. De esa manera, poco a poco, la sociedad de Israel ha venido cada vez más cayendo en un proceso de deriva nacionalista, ultrarreligiosa, supresora de libertades sociales y de derechos humanos de la misma comunidad judía. Bueno, tal vez en estos momentos, un momento apropiado para que... minutos. En esos 2 minutos lo que acabas de decir es importantísimo. Es igual para cualquier régimen esclavista, por ejemplo, de los siglos pasados, o cualquier régimen opresor. Vos no podés construir una democracia real sobre la base de la opresión, la discriminación, el racismo, la homofobia, etcétera, etcétera, en un Estado. Porque entonces la democracia es la que pierde. Eso lo estamos viendo en Israel. Ese Israel que se construyó con la Golda Meir, con Shimon Peres, con Rabin, con Ben-Gurión, Ben-Gurión, que además logró con los kibbutz crear la horizontalidad en la ciudadanía, o sea, la búsqueda de todo mundo trabaja, casi visión cuáquera, ¿verdad? No, toda una mística. Una mística impresionante. Es Israel que nos hizo ver a todos como ejemplo de cómo se puede construir una sociedad
desde la nada casi, buscando la igualdad entre los ciudadanos, los derechos para todos, la disciplina de la organización colectiva. O sea, había tanto ahí en el que poder reconocer de Israel, ya sabiendo que se daban los problemas bestiales con los palestinos, pero todavía nosotros inmersos en ese mundo de, bueno, de En esa dónde... cápsula, en esa burbuja, Exactamente. en la burbuja del Israel bueno. Es del Israel bueno, ¿verdad? No sostenible, porque ahora, en esto que ya vamos a ir a los anuncios, vamos a ver qué pasa con los jóvenes en Israel en este momento. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con Okay. ustedes, la primera parte del programa fue sobre un poco la historia y la realidad de Palestina e Israel. Y esta segunda parte vamos a hablar de las últimas elecciones, no solo de las elecciones y cómo fueron las votaciones, sino el cambio ideológico y el cambio de fuerzas políticas que que se ha dado en Israel en los últimos años, las posiciones de ultraderecha, lo que más me preocupa a mí, la cantidad de jóvenes que están en las posiciones más ortodoxas, religiosas y de ultraconservadoras en Israel. Ganó Netanyahu y creíamos que eso era malo, pero hay algo peor todavía a Netanyahu, Fausto. El Likud de Netanyahu lo veíamos como una tragedia y ya es casi, ya Netanyahu ve con peligro a una extrema derecha religiosa ortodoxa, ¿verdad? Más allá de él. Bueno, antes de llegar a eso, hay mucho camino. Dentro de una trayectoria marcada por lo que ha sido sistemáticamente una guerra de ocupación, y como Mimi dijo claramente, Naciones Unidas ha sobradamente señalado, acusado y condenado, el espacio político de Israel se ha ido recientemente acelerando hacia un extremismo espantoso. Pero bueno, la historia política de Israel no puede comprenderse como si no existieran sus factores más determinantes. Y entonces, los factores determinantes de la política israelita son, primero, la ocupación forzada de Palestina, con sistémica política de agresión, discriminación, expropiación, que deriva en resistencia de los palestinos para defenderse de esa situación y que eso deriva, lógicamente, en un refuerzo de el elemento de seguridad del Estado israelita y sus tendencias hacia la derecha. Otro factor, el segundo factor de Israel, es su ideología subyacente como patria entregada a ellos por Dios. Y eso los lleva a promover como política de Estado un Perdón, como permanente. único pueblo elegido, porque no solo Dios les dio el territorio, sino son el único pueblo elegido. Ese elemento es muy importante porque hace que todos los demás eh, no tengan los mismos derechos que tendrían ellos. En este caso, esto los ha llevado al permanente fomento al crecimiento de nuevos asentamientos y nuevas colonizaciones de tierras palestinas, con una permanente inmigración de judíos del mundo que agrava la situación de opresión de los palestinos y refuerza, en el caso de Israel, las fuerzas de la derecha. Y esto nos lleva al tercer factor de la política israelita, que es el fundamentalismo religioso, porque en él se basa sus premisas mismas, más allá de cualquier ideología política que se produzca en su administración del Estado. La combinación de esos factores ha determinado la evolución política de Israel como entidad estatal, del centro izquierda al centro, a la derecha, a más a la derecha, a la extrema derecha. Tres fuerzas políticas han dominado la política de Israel. Primero, la socialdemocracia,
Después la derecha nacionalista y recientemente el fundamentalismo religioso. Ha sido una deriva sistemática, como decía, de la izquierda al centro, del centro a la derecha y la derecha a la extrema derecha. Sus primeros gobiernos fueron socialdemócratas y estatistas, con una orientación de sustitución de importaciones, desarrollaron una agricultura innovativa, revolucionaria, una industria nacional poderosa. Sus gobiernos establecieron un sistema político, sin embargo, muy frágil, como lo veremos luego, pero democrático. Y se ha mantenido hasta ahora, a pesar de una tremenda fragilidad, llamémosle estructural, constitucional. Bueno, es la época de centroizquierda de Israel, dominada por el laborismo hasta 1977 y después esporádicamente acentuado y marcado también por la socialdemocracia. Los mejores momentos de Israel han sido socialdemocráticos, desde el punto de vista incluso humano. Esa orientación socialdemocrática fue la responsable precisamente de responder a los llamados a la paz de parte de los palestinos de la OLP, que no nos olvidemos, fueron ellos los que tomaron la iniciativa de acercarse a Noruega para que mediara, y terminó siendo el establecimiento entre Isaac Rabin, socialdemócrata, ministro de Israel, y Yasser Arafat, el dirigente del Al-Fatah, y entre ellos lograron la gran utopía del principio de dos estados en los acuerdos de Oslo en 1993. Te propongo, porque Sí, la deuda con Palestina era enorme, que hagamos un siguiente programa solo sobre la organización de resistencia palestina, los acuerdos de paz, ya más dirigida a eso, ¿verdad? No una visión tan grande como estamos ahora de dos naciones, sino lo que ha sido la lucha en sí desde el inicio hasta ahora. Ya la parte mucho más de lucha y resistencia. ¿Te parece? correcto, Okay. correcto. Me parece muy buena idea para no hacer más pequeño lo fundamental en este caso. Pero bueno, ese fue el laborismo, ¿verdad? Que luego vino la derecha liberal del partido Likud, que domina la política de Israel con algún pequeño intermedio laborista desde 1977. Su primer figura emblemática fue Menachem Begin, viejo líder de la organización terrorista Irgun, pero cuyo realismo político lo llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz por haber concertado la paz con Egipcio. Con Egipto. La segunda y definitiva figura política del Likud es desde la bicoca, nada menos que desde hace 30 años, Benjamin Netanyahu. Se convirtió desde 1996 en primer ministro, el más joven de la historia, y ha dirigido hasta ahora 5 gobiernos. Está comenzando el sexto. Perdió el poder en 2020 imputado por corrupción, mientras aún estaba en el cargo. Pero esa trayectoria de corrupción, Mimi, viene desde lejos y es tremenda. Es toda una historia. Pero bueno, Netanyahu significó para Israel el inicio del neoliberalismo. Su gobierno vendió bancos, privatizó empresas, abolió controles de divisas, y fue a partir de sus gobiernos que los israelitas tuvieron total libertad de mandar su dinero al extranjero en cantidades ilimitadas, abrir cuentas bancarias, incluso mantener sus propios activos en Israel en moneda extranjera e invertir libremente en cualquier país del mundo. Bueno, esas son las dos grandes fuerzas. La tercera fuerza política, jamás admitida en la vida política de Israel, y es muy famoso cómo incluso Begin se levantaba y dejaba la sala junto con todos sus diputados cuando levantaba la cabeza a hablar el fundamentalismo religioso. Pero esa fuerza ha estado siempre ahí. Jamás ha sido admitida en la vida política de Israel, ha estado en las sombras, pero ha ido ganando sistemáticamente terreno en la prensa, en el ejército y la policía, en los centros Gracias a educativos. Netanyahu, que para conseguir sus votos, etcétera, empezó
a pasarle dinero importante a sus escuelas del Torá, a sus grupos religiosos y a la formación de los jóvenes. No hay información de lo que es una nación, sino es solo en el estudio del Torá, ¿verdad? Ahí Netanyahu, por razones políticas inmediatas en cada elección, fue haciendo crecer, ayudó económicamente a crecer esta fuerza. Es así, es así. Y eso es lo que explica el peso que tuvo ahora Netanyahu para regresar sobre esa base. Pero esa base ha sido también la fuerza motora de la inmigración israelita y ha sido la base del crecimiento espectacular de los asentamientos judíos. ¿Qué está pasando ahora? Netanyahu, depuesto en 2020, ¿verdad? Y visto como cadáver político por muchos, sobre todo en el extranjero, está renaciendo de sus cenizas, como el ave fénix, con una fuerza que además de hacerlo poderoso, lo puede convertir en la figura más peligrosa de toda la historia de Israel. Viví el príncipe, la realeza, le dicen ya, ¿verdad? Imagínate vos. Desde la llanura forjó una coalición con el demonio. En este caso, yo llamo así a la alianza de partidos de extrema derecha, fundamentalistas religiosos sionistas, reunidos en una coalición bajo el terrible nombre que no esconde su característica. Se llama la coalición sionismo religioso. Dirigida por Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Que son dos personas diferentes. Terroríficas. Pues bien, con una alta participación, la coalición de Netanyahu y los ultrarreligiosos judíos, después de ganar las elecciones ahorita, el 1 de noviembre, esas elecciones expresaron algo muy importante. Estaban poniendo en las urnas los rasgos de la nueva sociedad israelita. Nunca antes Israel había estado tan a la derecha. Junto al Likud, los supremacistas judíos nunca han sido tan poderosos. Los analistas advierten que no debe confundirse los partidos populistas de Europa con esta extrema derecha israelita. A mí me recuerdan al ayatolá de Irán. Es lo mismo, solo que versión judía de un ayatolá en Irán. Efectivamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Es un supremacismo judío abiertamente racista. Se ha convertido en la tercera fuerza política, desprecia el equilibrio de poderes, amenaza llegar el momento en que ellos mismos, dirigiendo Israel como potencia ocupante, prescindan definitivamente de la más mínima perspectiva política y se permitan un uso totalmente desinhibido de la fuerza que tiene y que utilicen su abrumadora superioridad militar todavía de una forma más feroz contra los palestinos. Eliminar a todos los terroristas y todos los árabes son terroristas. Es decir, es un juego, porque en una plaza pública... Es un silogismo tenebroso. Pero mira, es que en una plaza pública, Itamar le gritó su gente, eliminar a los musulmanes, matar a los musulmanes. Y dijo, no, 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 un momentito, solo a los terroristas. Pero los musulmanes son terroristas. Es decir, llega a esos niveles. ¿Verdad? Sí, no, es una, ya te lo decía, un silogismo tenebroso. Ellos han estado luchando desde hace mucho tiempo contra las instituciones independientes, contra los medios de comunicación, contra las organizaciones. La Corte Suprema de Justicia, que hay que eliminarla. Ahí vamos a llegar. Bueno, el problema del movimiento de colonos ha sido siempre religioso, no político. Porque una cosa es que se pueda o no devolver Cisjordania por razones de seguridad, por razones de conveniencia política, y otra totalmente diversa es expulsar a los palestinos que ahí residen, porque no es Cisjordania, es Judea y Samaria, patria, parte de la tierra prometida por Dios a los judíos. Bueno, pero aquí yo quisiera
apuntar una cosa de la que no se habla. La democracia de Israel es una democracia estructuralmente muy frágil. Israel no tiene una constitución. Un año después de la fundación del Estado, eso no parece mentira, pero se llamó en el 48 a una asamblea constituyente y Ben Gurión, que era el gran dirigente, decidió que no se aprobaría una constitución, sino que se irían introduciendo leyes poco a poco por etapas. ¿Por qué? Decía él. Es que decía el pueblo de Israel no somos nosotros, decía el pueblo de Israel está afuera todavía. Esperemos que lleguen más. Pero bueno, Israel cumplirá 75 años y todavía no tiene constitución. En 1992, fíjate, tan tarde, la Corte Suprema declaró algunas leyes básicas como si fueran leyes constitucionales, pero en realidad no son leyes constitucionales, son leyes que se pueden cambiar como cualquier otra ley, se pueden cambiar con una mayoría. Y eso es uno de los grandes problemas y los grandes peligros que vienen ahora con la nueva formación. Porque en Israel, y solo en Israel, una mayoría parlamentaria simple puede cambiarlo todo. Bastan 3 votaciones de mayoría simple, incluso en un solo día, y todo el sistema político puede irse a freír espárragos. Bueno, fijémonos bien cuál fue la consigna de la campaña. La consigna más importante de la campaña era: dennos 61, danos 61. Eso significa tener la mayoría para formar un gobierno de coalición. Pero también 61 es el número mágico de votos para eliminar el poder de los tribunales, para quitarle la función de control a la Corte Suprema, para cambiar el sistema o la forma de gobierno. Se necesitan 61 miembros de la Knesset, incluso para eliminar la libertad de expresión o de restringirla. Que toquemos, ¿Qué? siendo Israel como es, y habiendo hablado antes de lo que han hecho las organizaciones civiles en Israel, ¿verdad? Progresistas, están siendo perseguidas a muerte por los ortodoxos. Perseguidas como si fueran además organización árabes, porque son organizaciones traidoras al sionismo y por lo tanto pueden ser desaparecidas igual que los terroristas. Así que lo que Así estás es. diciendo, unidas a estas acciones ya avanzadas, a la flauta, ¿verdad? Bueno, A la el flauta. programa del sionismo religioso quiere eliminar, como vos lo decías, el poder judicial y quiere abiertamente, lo dicen, formar un estado religioso judío, como en Irán. Irán. Nada menos que eso. Y eso podría ser un punto de no retorno. Bueno, mira, algunos dicen, eso no es nada nuevo. Y en realidad las creencias religiosas han estado desde hace tiempo en la derecha israelí, en el centro israelí, en los partidos incluso de la izquierda israelita. Pero en el pasado siempre se detenía a los extremistas, sea porque podían provocar conflicto con Estados Unidos, o porque no se quería provocar otra guerra, o porque produciría malestar social, o porque podía provocar una intifada, en fin, había protestas civiles incluso contra el extremismo religioso. Las que vos decías, las organizaciones civiles que estaban contra eso. Ya no. Ahora hasta los políticos tienen miedo de los fanáticos extremistas religiosos. Hay un periodista que a veces yo leo cuando publica en el extranjero, se llama Gideon Levy, que dice que si Itamar Ben-Gvir llega, sea a la dirección del Ministerio de Defensa o a la policía, la verdadera cara de la ocupación se quitará la máscara. Y bueno, ¿y qué va a hacer el mundo ante eso? ¿Quién va a presionar en contra? ¿Un Joe Biden debilitado? ¿Una Unión Europea en medio de la guerra de Ucrania? Bah, una cosa es clara. Si esta gente, si este par, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich forman parte del próximo gobierno, estamos avisados. Israel va a cambiar. No importa lo que diga el mundo. Bueno, aunque de todas maneras nunca ha importado, ¿verdad? Israel siempre ha hecho
lo que le ha dado la gana. Y Sí, eso es una ahora, situación que realmente es de lamentar, ¿verdad? y tener a Irán, es decir, de darse todo esto que estamos hablando, que es que el camino está, guía todas las aguas hacia esa orientación. Yo no veo otra, es decir, hacia allá va, sobre todo viendo que el 70% de los jóvenes que han sido educados por esta religión ortodoxa la ven como la única salida, ¿verdad? Y no ven, hay que añadir que ni el Partido Laborista ni la izquierda desapareció, el partido de la izquierda Están desaparecidos, desapareció, están desapareció el destrozados. partido árabe, quedó el partido laborista con la mitad de sus miembros en el En Congreso. el set, Entonces, no hay mucho por donde, y por más mago que sea Netanyahu, está presionado por una mayoría hacia el pues, extremo derecha. Es decir, mira, los comentaristas que yo he leído dicen que este es otro Netanyahu. pero mucho Apuntan más a un peligroso. Netanyahu que se está apoyando en el impulso de la extrema derecha y que no se va a detener. Sí, Entonces, y lo que todavía vos hay decís de algunos la juventud, elementitos. Por ejemplo, Netanyahu no permite que cuando esté Itamar Ben-Gvir, este, no le ha permitido subir a una tarima donde él está. No le ha permitido, no se ha permitido tomarse una foto con él. O sea, como que todavía Netanyahu siente que esa alianza, es decir, no le ayuda a nivel internacional ni a nivel interno. Y segundo, no solo porque Netanyahu es bueno, sino porque además Netanyahu lo siente una fuerza muy grande y no soporta las fuerzas muy grandes a la par de él, ¿verdad? Todo eso junto, digamos, sí, tenés toda la razón, porque algunos Netanyahu sectores, de alguna manera Netanyahu es otro Trump, mucho más ilustre, ¿verdad? Mucho más inteligente. más Por, estudiaditos, más por formados. supuesto, es un tipo probablemente con un cociente intelectual elevadísimo, ¿verdad? Y toda su familia así lo es. Nos Sin quedan 4 embargo, minutos. sin embargo, es importante utilizar este momento que tenemos para hablar del tema de la esperanza. O sea, ¿de dónde viene la esperanza? Vos decías que estamos en una situación dura en el mundo entero. Estamos en que en cada país, si vos vas sumando los problemas que ocurren en todas partes, vas viendo que estamos en un tobogán así Parecidos a los de inclinado cualquier guerra mundial que ha habido antes. Es decir, y duro casi decirlo, pero, peor, casi peor. Bueno, sí, ¿verdad? peor no puede ser, porque, pero lo que quiero decir es que la juventud en Palestina no tiene la más mínima esperanza, está atrapada en el infierno. Y la juventud en Israel, que es una juventud valiosa, interesante, riquísima, con una creatividad extraordinaria, está totalmente alejada de la política. Y Y las que están preparece el metidos en miedo la que hacen los política ortodoxos. están, como vos decías, formadas con una visión totalmente distorsionada. Fíjate que en Tel Aviv, que podría haber una esperanza, porque Tel Aviv es la ciudad, digamos, de la modernidad, de las Más ideas cosmopolita. nuevas, liberal, cosmopolita, está en la mira de ataque de un Itamar, por ejemplo, porque dice que son enemigos antisemitas los de Tel Aviv, ¿verdad? Así, imagínate, Itamar tiene en su cuarto la imagen Ay, de sí. un tipo que provocó una masacre. En una Lo tiene iglesia como un gran palestina, héroe en que una entró a iglesia una iglesia palestina. palestina y mató, y ese es su héroe de infancia. Nos queda No 30 sé, me segundos. río y no debería, no debería. Debería llorar en estos momentos. Yo le tengo un gigantesco, un enorme aprecio a montones de judíos que son gente maravillosa
y que en todo el mundo están ayudando a que avance la humanidad. Pero qué triste que en Israel lo que esté ocurriendo, lo que está pasando. Muy Muy bien. triste. Con ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde y en Facebook nos pueden seguir, al igual que en YouTube. Buenas tardes.